Imagina ir al cajero automático y descubrir un fallo en el sistema que te permite sacar dinero que ni siquiera existe en tu cuenta. ¿Qué pasará en este caso? Suponiendo que eres una persona honesta y digna de confianza, lo correcto es reportar este fallo y no aprovecharlo en tu beneficio. Pero, ¿qué sucederá si a la persona que lo descubrió no le importa tomar dinero ajeno? Esto es lo que vamos a ver en la historia de hoy. Y veremos cómo esta persona siguió aprovechando este fallo durante meses hasta que se convirtió en millonario, y cómo fue descubierto de una manera inesperada. La historia de hoy ocurrió en 2011 en Australia. Su protagonista se llama Dan Sanders, quien solía vivir en Melbourne, una de las ciudades más grandes de Australia. Dan trabajaba en un casino, donde la gente va a jugar juegos de azar. Normalmente, cuando la gente apuesta, también consume bebidas. Siempre parece que estas dos cosas van de la mano. Son como un paquete. Así es el mundo en el que vivía Dan. Un mundo de juegos de azar y bebida. Así que tenlo en cuenta, ya que afecta a los sucesos de la historia. De todos modos, a través de su trabajo, Dan conoció a la mujer que sería su prometida. Pero esta mujer se mudó a una ciudad más pequeña en Australia, Wangaratta, una ciudad con una población de unos 30,000. Así que Dan, porque estaba unido a ella aunque aún no estaban casados, la siguió y se mudó a la misma ciudad. Necesitaba encontrar un nuevo trabajo para ganarse la vida. Inicialmente, se movió entre varios trabajos, trabajando como limpiador y mesero, hasta que finalmente encontró trabajo en un pub. Un día en 2011, Dan terminó su trabajo en el bar tarde y cerró el lugar. Normalmente era hora de ir a casa, pero Dan solía salir con sus amigos a tomar algo después del trabajo. Él y sus amigos solían reunirse en el bar después de terminar su trabajo. Ese día, Dan salió con su amigo cercano, Mark. No sabemos cómo es Mark, aunque no hay foto de él. Él y Dan fueron a un bar en uno de los hoteles donde tomaron sus bebidas. Cuando se hizo tarde, Mark decidió volver a casa, así que salió del bar, dejando a Dan atrás. Se suponía que era hora de que Dan regresara a casa, más aún siendo ya medianoche. Sin embargo, Dan quería tomar más bebidas, así que sacó su cartera para pedir. Pero la sorpresa fue que su cartera estaba vacía y quien se suponía que iba a pagar por él no estaba allí. Entonces, ¿de dónde podría obtener el dinero Dan? Dan salió del bar buscando un cajero automático. Después de un tiempo, encontró un cajero automático del National Australia Bank, que es el banco con el que él opera. Eran las 12:10 de la noche. Presta atención a la hora, porque es importante más adelante en la historia. Dan tenía 2 tarjetas, una para su cuenta de ahorros, donde guardaba su dinero, y otra para la tarjeta de crédito de la que podía pedir prestado. Primero, introdujo la tarjeta de la cuenta de ahorros en el cajero automático. Pero lamentablemente, la cuenta de ahorros estaba vacía, con un saldo de 0. Solo le quedaba la cuenta de la tarjeta de crédito. La mayoría de ustedes probablemente sabe cómo funciona una tarjeta de crédito. Te permite pedir prestado dinero del banco, pero tiene un límite máximo. La tarjeta de crédito de Dan tenía un límite de $2,000, y el problema era que sabía que estaba cerca de este límite, porque todo el mes había estado gastando dinero de esta tarjeta en negativo. Sin embargo, decidió verificarlo, así que introdujo su tarjeta de crédito en el cajero automático. Y de hecho, su cuenta mostraba un saldo negativo de $1,995. Esto significa que solo le quedaban $5 antes de alcanzar el límite máximo de la tarjeta. Sin embargo, en ese momento de ebriedad, decidió transferir $200 de la tarjeta de crédito a la cuenta de ahorros. Presionó los botones del cajero automático, ingresó $200 en la sección de transferencia y presionó confirmar. El cajero automático debía rechazar la transacción porque la cuenta de la tarjeta de crédito había alcanzado su límite de crédito máximo. Como mencionamos, con solo $5 restantes. Eso fue lo que pasó. Un mensaje de error apareció en la pantalla, indicando que la transacción era inválida, y el cajero automático expulsó automáticamente la tarjeta de crédito. En este caso, cualquier persona consciente tomaría sus tarjetas y regresaría a casa. Él entendería que la transacción había fallado. Quiero decir, ¿cómo esperas transferir $200 de una tarjeta de crédito que ha alcanzado su límite a una cuenta de ahorros? No tiene sentido. Pero porque estaba borracho, Dan decidió introducir la tarjeta de la cuenta de ahorros en el cajero automático para ver si los $200 habían sido transferidos. La cuenta de ahorros, por supuesto, debería estar vacía.
Como dijimos, el saldo es 0. Pero lo extraño es que el cajero automático no mostraba el saldo en la cuenta. En lugar del saldo, estaba escrito: no se puede mostrar el saldo de la cuenta en este momento. Miró la pantalla y se sorprendió de por qué el saldo no era visible, a pesar de que se suponía que era 0. Sin embargo, fue a la opción de retiro, ingresó $200, finalizó, y en lugar de recibir un mensaje de error o un aviso de saldo insuficiente, la máquina dispensó $200 en efectivo, lo que significa que el dinero transferido de la tarjeta de crédito realmente fue a la cuenta de ahorros, a pesar de que la tarjeta de crédito se suponía que había alcanzado su límite. ¿De dónde vino este dinero? Dan ya había intentado transferir $200, pero apareció un mensaje de error diciendo que la transacción fue cancelada. Entonces, ¿cómo se realizó la transferencia? En ese momento, Dan, el borracho, no pensaba en cómo había ocurrido esto. Todo lo que pensaba era en volver al bar y beber más. Así que tomó el dinero y se fue al bar, quedándose ahí hasta las 12:50 de la noche. Presta atención a la hora. Aún no es la 1 de la madrugada. Después de eso, salió del bar y caminó hacia su casa. Sin embargo, esa noche estaba lloviendo fuerte y trató de encontrar un lugar donde resguardarse de la lluvia. Se encontró una vez más frente al cajero automático del banco, la misma máquina de la que había retirado $200 antes. La máquina tenía una cubierta que la protegía de la lluvia, así que se escondió bajo la cubierta al lado de la máquina. Parado ahí, a pesar de estar borracho, Dan comenzó a examinar el cajero y a preguntarse qué había pasado. ¿Cómo fue que el cajero le dio $200 cuando no debería haber podido transferir ninguna cantidad desde una tarjeta de crédito? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Decidió intentar el mismo proceso otra vez. Primero, tomó la tarjeta de su cuenta de ahorros e introdujo la tarjeta en el cajero automático. De igual manera, el saldo no se mostró, pero apareció un mensaje diciendo que el saldo de la cuenta no podía mostrarse en ese momento. Retiró la tarjeta de la cuenta de ahorros y tomó la tarjeta de crédito. La introdujo en la máquina. Una vez más, transfirió $200 de la tarjeta de crédito a la cuenta de ahorros y apareció el mismo mensaje de error: transacción cancelada, y la tarjeta de crédito fue expulsada automáticamente del cajero automático. Una vez más, Dan introdujo la tarjeta de la cuenta de ahorros en el cajero automático. De igual manera, no se mostró el saldo. Inmediatamente fue a la opción de retiro. Ingresó $200, presionó OK, y una vez más, la máquina dispensó $200 en efectivo. Repitió el mismo proceso con cantidades mayores, 400, 800, y cada vez el cajero dispensó el monto solicitado, aunque sus cuentas estaban casi vacías. Esa noche, Dan retiró alrededor de $2,000. Volvió a casa con la billetera llena y, por supuesto, para entonces ya estaba agotado. Se acostó en su cama y se durmió enseguida. La mañana siguiente se despertó y empezó a recordar lo sucedido. Inicialmente, pensó que solo había sido un sueño. Sin embargo, cuando abrió su cartera y vio $2,000 dentro, se dio cuenta de que era real. Se sorprendió, y lo primero que pensó fue en verificar su saldo bancario porque, como mencionamos, el cajero automático anoche no mostró el saldo de su cuenta. Al revisar la cuenta de ahorros, estaba en 0. Luego revisó la cuenta de la tarjeta de crédito y encontró un saldo negativo de $1,995, justo como estaba. Las cuentas permanecieron igual. Como si no hubiera retirado $2,000, decidió esperar y ver si la banca le llamaba, o si algo inesperado sucedía. Sin embargo, ese día pasó sin que ocurriera nada. Nadie preguntó por él y nadie llamó. La siguiente mañana, en el segundo día, es decir, después de haber pasado más de 24 horas desde el retiro, cuando se despertó, lo primero que hizo fue revisar el saldo de su cuenta, por supuesto. Por supuesto, revisar el saldo requería llamar a la banca, ya que en 2011, las aplicaciones de los bancos no eran tan comunes como hoy. Entonces llamó al banco y solicitó un estado de cuenta para conocer el saldo. La sorpresa fue que el saldo en la cuenta de ahorros era negativo de $2,000. La cuenta de la tarjeta de crédito todavía tenía un saldo negativo de $1,995, pero la cuenta de ahorros pasó de 0 a un saldo negativo de $2,000. Esto significaba que el retiro hecho de la cuenta de ahorros se había revertido y convertido en una deuda en su cuenta. El sistema se corrigió,
y los $2,000 que retiró del cajero automático se convirtieron en una deuda en su cuenta. Aunque originalmente el banco no debería haberle permitido retirar dinero que no estaba disponible en su cuenta. Al final, el sistema se corrigió solo y los fondos retirados se convirtieron en un saldo negativo. Lo extraño que Dan notó fue que el extracto bancario no mostraba ninguna transferencia de su tarjeta de crédito a su cuenta de ahorros. La cuenta. Todo lo que mostraba el estado de cuenta era que el saldo en la cuenta de Sagan se había vuelto negativo, como si el sistema no supiera de dónde venía el dinero. Sabía que se había retirado, pero no conocía su origen. Dan debería devolver los $2,000 en efectivo al banco para cubrir la deuda. Sin embargo, cuando revisó su cartera, encontró $2,000 dentro. Así que pensó para sí mismo, es mejor tener dinero en mano que cero en el banco, incluso si la cuenta está en números rojos. Así que decidió disfrutar del momento. Fue directo al mercado, compró artículos para el hogar e incluso adquirió una nevera nueva para la cocina. Más tarde, llamó a sus amigos y los invitó al bar donde trabaja. Al final, le quedaron $300 de los $2,000. Entonces, Dan decidió que en vez de devolver el dinero al banco y pagar una pequeña parte de su deuda, apostaría con la esperanza de recuperar el monto perdido y saldando su deuda con el banco. Una de las cosas más comunes en Australia, especialmente en los bares, es apostar en carreras de caballos. La gente elige un caballo, apuesta por él para ganar la carrera y coloca una cierta cantidad como una forma de apuesta. El bar donde Dan solía trabajar era uno de los bares que colaboraban con un sitio web llamado TAD, el sitio de apuestas de carreras de caballos más grande de toda Australia. Muchos bares colaboraron con este sitio web para ofrecer sus servicios a través del mismo. Esto significa que el cliente viene y le da dinero en efectivo al dueño del bar, y el dueño del bar hace la apuesta en el sitio web, porque el sistema del bar está conectado al sitio. Entonces, Dan decidió apostar los $300 restantes en carreras de caballos así, y al final del día, perdió los $300. Regresó a casa sin dinero en el bolsillo. Y, encima de eso, tenía deudas con el banco. Ahora, Dan pensaba en lo que podía hacer para resolver el problema que enfrentaba. Se preguntó cómo había sido posible esa noche cuando logró retirar $2,000 del cajero automático. ¿Cómo ocurrió este proceso? ¿Por qué el cajero automático le permitió sacar dinero que no tenía en su cuenta? Dan, a pesar de tener problemas personales con la bebida y el juego, tenía un cierto nivel de inteligencia. Le gustaba analizar y entender cómo funcionaban los sistemas. No era un hacker. Simplemente tenía amor y pasión por los asuntos técnicos y los sistemas, queriendo entender cómo funcionaban. Dan comenzó a reflexionar sobre todos los factores ocurridos esa noche, y el primero que consideró importante fue el momento. La operación de retiro se realizó después de la medianoche, así que decidió intentarlo de nuevo después de la medianoche. De hecho, unos días después de terminar el trabajo en el bar y cerrar el lugar, fue al mismo cajero automático desde el que había retirado antes. Primero, introdujo la tarjeta de ahorros en el cajero y, de hecho, mostró un saldo negativo de $2,000. Sacó la tarjeta de la cuenta de ahorros e insertó una tarjeta de crédito en la máquina. La tarjeta de crédito también tenía un saldo negativo de $1,995. Como mencionamos, estaba cerca de su límite máximo de crédito. Procedió a repetir la misma operación, transfiriendo $1,000 de la tarjeta de crédito a la cuenta de ahorros. El mismo mensaje de error apareció, y la tarjeta de crédito fue expulsada automáticamente del cajero. Luego introdujo la tarjeta de la cuenta de ahorros en el aparato, y esta vez el saldo apareció frente a él. La sorpresa fue que estaba en negativo, $1,000, significando que los $1,000 que transfirió de la tarjeta de crédito habían llegado a la cuenta de ahorros, aunque esto no debería haber ocurrido. Luego, volvió a la cuenta de la tarjeta de crédito y transfirió otros $1,000. El mensaje de error apareció de nuevo. No obstante, al revisar de nuevo la cuenta de ahorros, descubrió que el saldo había quedado en cero, y con esta sencillez, saldó toda su deuda en minutos. Claro, Dan sabía que el sistema probablemente se pondría al día más tarde y haría que su saldo bancario volviera a ser negativo de $2,000. Sin embargo, quería intentar retirar dinero nuevamente, transfiriendo $2,000 de su cuenta de tarjeta de crédito a la cuenta de ahorros. Recibió un mensaje de error.
Pero al revisar la cuenta de ahorros, el saldo era ahora de $2,000. Retiró esta cantidad y el saldo volvió a cero en la cuenta de ahorros. Dan volvió a casa con $2,000 en el bolsillo. Actualmente, su saldo de cuenta es cero, pero sabía que probablemente el sistema se corregiría a sí mismo. Aún así, quería saber cuándo ocurriría esta corrección. Dan durmió esa noche y se despertó la mañana siguiente. Inmediatamente llamó al banco, solicitando un estado de su saldo, que aún era cero. El sistema todavía no se había corregido. Durante el día, siguió llamando al banco, obteniendo siempre el mismo resultado, un saldo cero. A la mañana siguiente llamó al banco a las 6 de la mañana, y de repente ocurrió el cambio. El saldo se volvió negativo, $4,000. Esto significaba que el sistema corrigió todos los retiros que hizo y los revirtió. La primera noche retiró $2,000 y la segunda noche otros $2,000, resultando en un saldo negativo total de $4,000. En este punto, podrías pensar que este proceso no es útil. Puede retirar efectivo, pero después de un rato, el sistema bancario se corregiría a sí mismo y notaría todos los retiros. Y cuando el saldo alcance una cantidad significativamente negativa, su cuenta sería congelada. De hecho, el banco tiene un sistema automatizado que congela la cuenta si alcanza un saldo negativo de $20,000 inmediatamente. Sin embargo, esta corrección tarda más de un día entero, más de 24 horas. Y esta es la falla que Dan aprovechó. La teoría que Dan ideó es que el cajero automático del banco, después de las 12 de la noche, entra en modo de espera, separándose del sistema bancario principal. En este estado, el cajero automático permanece desconectado del sistema bancario por una hora, desde las 12 de la madrugada hasta la 1 de la madrugada, permitiendo la transferencia de dinero de la cuenta de la tarjeta de crédito a la cuenta de ahorros. Fue literalmente un fallo en el sistema que no debería haber ocurrido. Ahora, dado que la corrección tarda más de 24 horas, si Dan realiza la operación de transferencia todas las noches a partir de las 12 de la noche y la 1 de la mañana, compensaría el saldo negativo del día anterior, siempre que retire el doble del monto anterior. Para ser claros, tomemos un ejemplo. Si Dan retira $10,000 esta noche, la siguiente noche, si quiere retirar otros $10,000, tiene que transferir $20,000 para compensar los $10,000 que retiró la noche anterior. Y en la noche siguiente, si él desea retirar otros $10,000, tiene que transferir $30,000 para compensar los 10 de la primera noche y los 10 de la segunda noche. Esto significa que el total a transferir se acumula cada noche. Sin embargo, la ventaja es que la máquina permite transferir cualquier cantidad hasta 6 cifras. En una transacción, puede transferir $999,999. Si desea más, puede simplemente hacer otra transferencia. Pero recuerde que tiene que transferir cada noche. Si falta una sola noche, todo el dinero que retiró en las noches anteriores se convertirá de repente en un saldo negativo en su cuenta. Por ejemplo, si retiró $100,000 durante las últimas noches, su cuenta se volvería negativa por $100,000 y el banco lo notaría inmediatamente porque la cantidad es significativa. Dan descubrió que si quería aprovechar este fallo, tenía que transferir dinero de su cuenta de tarjeta de crédito a su cuenta de ahorros todas las noches desde las 12 de la noche de la mañana y nunca pierdas una noche. Además, cada vez tiene que transferir el doble del último monto retirado por 2 razones. Primero, para compensar lo anterior. Hay algo por fuera. Segundo, y para obtener dinero en efectivo para gastar con la esperanza de compensarlo la próxima noche. Entonces, estas son las condiciones que Dan debería respetar. Así que puede seguir aprovechando este error. De lo contrario, estaría expuesto. Es crucial para Dan mantener un horario estricto y seguir las reglas para continuar beneficiándose del fallo sin levantar sospechas. Cualquier desviación de la rutina establecida podría resultar en detección y posibles consecuencias. Dan también descubrió que podía realizar este truco desde cualquier cajero automático de NEBD, Banco Nacional de Australia. Por lo tanto, cada noche iba a la máquina y retiraba una cantidad sustancial. Según él, al principio se sintió un poco culpable, pero entonces él se justificaba pensando que estaba sacando dinero del banco, una institución maligna que roba el dinero de la gente.
Entonces, ¿por qué no debería robarles cuando se presente la oportunidad? Esta fue la lógica que utilizó para justificárselo a sí mismo, por supuesto. Por supuesto, no le dijo a nadie sobre esto. Lo mantuvo en secreto de sus amigos e incluso de su prometida. Hablando de su prometida, era una cristiana devota y hasta maestra de religión en una escuela primaria, así que probablemente se opondría a tal comportamiento. Sin embargo, cada noche retiraba una cantidad considerable. En la primera semana, retiró alrededor de $20,000. El mayor disfrute de Dan era invitar a sus amigos a tomar algo además de apostar en carreras de caballos. Sus amigos solían apoyarlo e incluso ayudarlo a elegir los caballos en los que apostar. Llevaba una buena vida. De vez en cuando invitaba a todos en el bar y decía que él pagaba la cuenta. La gente a su alrededor comenzó a preguntarse de dónde sacaba el dinero. Su situación financiera no le permitía hacer esas cosas, pero les explicó que estaba ganando apuestas en los caballos en los que había apostado. Y todos creyeron esta explicación lógica. Sin embargo, en realidad, estaba experimentando pérdidas significativas en sus apuestas. Dan era adicto, incluso trabajando en el bar. Seguía apostando en el sitio mencionado, la página de Titi, que era el sitio de apuestas más grande de Australia. Seguía perdiendo, y sus pérdidas ascendieron a $40,000. Y seguía apostando. Imagina que la situación llegó a un punto en el que un día la gerencia del sitio de apuestas contactó al dueño del bar, porque el bar estaba colaborando con el sitio. Como se mencionó anteriormente, cuando Dan llegó a su turno, encontró al dueño del bar hablando por teléfono con la administración del sitio web. Le decían que su empleado realmente estaba apostando con cifras enormes. Y hasta asumían que Dan los estaba engañando, porque el empleado del bar era quien se encargaba de tomar dinero de los clientes. Los guardaba en la caja fuerte y hacían sus apuestas en la página web. Por lo tanto, sospecharon que estaba haciendo apuestas en el sitio web sin poner la cantidad correspondiente en la caja fuerte y quedándosela. Sin embargo, el dueño del bar revisó personalmente la caja fuerte y encontró el dinero. Así que el dueño del bar se sorprendió y se preguntaba, «Este es solo un empleado mío. Y conozco su salario. ¿De dónde sacó todo este dinero?» Imagina que todos apostaban en un día una cantidad igual a las ganancias totales mensuales del bar de las apuestas. Naturalmente, estas cantidades levantaron sospechas. Así que el sitio de apuestas, conocido como TB, cerró la cuenta de Dan y le prohibió apostar con ellos. El dueño del bar también lo despidió porque todos sospechaban que estaba involucrado en algo dudoso, algo ilegal. Seguro lo primero que pensaron fue que era un narcotraficante, así que de inmediato cortaron lazos con él. Por lo tanto, Dan renunció a su trabajo. Claro, el trabajo que ya no necesita. Las noticias se difunden rápidamente en los pueblos pequeños. Es por eso que la noticia llegó a su prometida, e imagina que incluso terminó con él mediante un mensaje de teléfono, escribiendo que no sabía que le gustaba. Pero ella no quería ser parte de ello, y todo entre ellos terminó. Dan sintió que necesitaba expresar sus sentimientos a alguien, y no había nadie más adecuado que su amigo más cercano, Mark. Así que Dan llamó a Mark y le contó toda la historia. Le dijo que había encontrado un fallo en el sistema bancario y podía retirar todo el dinero que quisiera. Mark respondió que ese asunto dependía de él. No quería involucrarse, pero eso no cambiará su opinión sobre él, y seguirá siendo su amigo. En ese momento era fin de semana y Dan sugirió hacer un viaje a Melbourne para pasar un tiempo agradable, todo por su cuenta. Entonces Mark dijo, ¿por qué no? Melbourne era la ciudad donde vivía Dee. Como se mencionó anteriormente, trabajaba en un casino y luego se mudó a Wangaratta para seguir a su prometida, quien ahora lo ha dejado. Dan, junto con Mark, tomaron el tren y cuando llegaron al pueblo, se hospedaron en Crown Towers, un hotel de 5 estrellas, uno de los hoteles más lujosos. Dan se paró frente a la ventana del enorme cuarto con vista a la ciudad y por primera vez sintió la sensación de riqueza, dándose cuenta de que el dinero podría crear una mejor vida para él. Pero, por supuesto, incluso esa noche, tuvo que bajar a un cajero automático para realizar la operación de transferencia diaria. No podía perderse una noche. Al día siguiente, Dan y su amigo Mark entraron al casino del hotel y comenzaron a apostar miles de dólares. Iban cambiando de juegos, perdiendo cada vez más dinero. Claro, se creían con fortuna infinita.
Así que todas las noches iban a este casino a jugar y terminaban perdiendo más que su salario anual. Unos días después, Mark tuvo que regresar a la ciudad porque tenía compromisos laborales. En cuanto a Dan, decidió quedarse en Melbourne. La vida allí era más dulce que en cualquier otro lugar, especialmente con dinero sin fin. Lo único que le impedía era retirar dinero del cajero automático porque, sin importar la cantidad que quisiera retirar, estaba limitado al dinero en la máquina. Y usualmente las máquinas no tenían grandes cantidades de dinero, así que decidió hacer un movimiento audaz. El dinero estaba en su cuenta. Imagina que su saldo alcanzó los $500,000. Así que si quisiera retirar una gran cantidad, por ejemplo, $100,000 tuvo que sacar del banco. Esto, por supuesto, era aterrador porque Dan sabía que en última instancia estaba robando. Originalmente tenía miedo de ser descubierto y siempre esperaba una llamada del banco o que la policía tocara la puerta de su habitación. Así que ir al banco e intentar retirar dinero desde adentro era un movimiento audaz que requería coraje. Después de dudar unos días, Dan decidió intentarlo. Pero tenía que hacerlo con cuidado. Tenía que ser inteligente al respecto, haciéndolo poco a poco. La primera vez les pidió que retiraran $1,000. Una suma que él podía sacar fácilmente del cajero, pero su objetivo final era solo medir su reacción. Así que entró al banco, nervioso por supuesto. Fue al banquero, entregó su identificación y le pidió que retirara $1,000 para él. El banquero dijo, «Está bien», y le entregó $1,000. Entonces Dan le preguntó, «Por cierto, ¿cuánto dinero hay en la cuenta?» El banquero revisó y dijo, «Tienes $537,027. Dan respondió tranquilamente, «Gracias», pero de hecho estaba demasiado estresado. La próxima vez, Dan retiró una cantidad mayor, $20,000, sin problemas del banco. Las cosas salieron bien, y salió del banco sin ningún problema. La tercera vez, decidió retirar una suma significativa, $100,000, esta vez antes de entregar la cantidad solicitada. El banquero entró, presumiblemente a obtener la aprobación del gerente. Este proceso tomó bastante tiempo, tal vez alrededor de un cuarto de hora, durante el cual Dan esperaba ansiosamente, temiendo que hubieran descubierto algo y pudieran contactar a la policía. Sin embargo, después del tiempo transcurrido, el banquero regresó y le entregó la cantidad completa en efectivo, $100,000. Ahora, Dan ya no estaba limitado por la cantidad que podía retirar del cajero automático. Ahora podía retirar cualquier suma que quisiera directamente del banco. A pesar de todo, estaba convencido de que tarde o temprano sería descubierto. Así que ahora tenía que aprovechar la oportunidad y disfrutar del dinero que tenía tanto como fuera posible, porque podría llegar el día en que fuera arrestado, y luego probablemente iría a la cárcel por mucho tiempo. Dan llamó a un grupo de sus amigos, incluido su amigo íntimo Mark, y les dijo que se tomaran unos días libres y vinieran a Melbourne. Les dijo que se alojarían en hoteles de lujo, cenarían en los mejores restaurantes y participarían en actividades que nunca habían soñado en su vida. Sus amigos estaban desconcertados, especialmente aquellos que no conocían los detalles, pero eventualmente se convencieron. Eran 4. Joder, sí, Marcos y 2 más, cuyos nombres y aspectos eran desconocidos. Don informó a uno de ellos sobre el fallo que descubrió y toda la historia con detalle. En cuanto al último amigo, le dijo a Dan que no quería saber nada. Lo único que le importaba era disfrutar del tiempo con ellos. Tenía miedo de involucrarse en grandes problemas. Ahora, había 2 amigos que sabían del problema, y el tercero simplemente disfrutaba con sus amigos. Estos 4 no dejaron lugar en la ciudad. Fueron a hoteles, restaurantes y tiendas gastando cantidades exorbitantes. Solían desplazarse en limusinas para ir de un sitio a otro, y a veces incluso usaban un helicóptero. Cuando van a un restaurante o pub, Dan invita a todos en el lugar, diciendo al personal que él paga la cuenta y cubre a todos. Cuando encontraban a alguien que coincidía con su onda, lo invitaban a sus fiestas. A veces, Dan alquila piscinas enteras y hoteles para una fiesta o un ático para una celebración. De vez en cuando, alquilaba un piso entero del hotel y la gente venía, convirtiéndolo en una gran fiesta. Tenían de todo: bailar, beber, chicas e incluso drogas.
Así era su vida en ese periodo, y Dan no escatimaba en gastos. Cualquiera que pasara por su lado recibía dinero. Si almorzaban en un restaurante, el mesero recibía propinas generosas de cientos de dólares. El chofer de la limusina recibiría una propina significativa y aún más generosa. El personal del hotel también recibiría lo suyo. Cualquiera que conociera a Dan se consideraba afortunado y sus amigos encabezaban la lista. Él les compraría lo que quisieran. Incluso pagó todas sus deudas, incluidos los enormes préstamos estudiantiles que tenía. Una de las situaciones que le ocurrieron a Dan fue una vez cuando caminaba por la calle. Vio a un güey jugando para los transeúntes y le gustaba su actuación. Sin embargo, nadie estaba alrededor de este músico, así que fue y pagó a gente para que se reuniera a su alrededor. Y, por supuesto, donó una cantidad respetable, llegando a miles. Otra vez, estaba sentado en un restaurante y conoció a una pareja de ancianos que quería viajar al extranjero a Hawái, pero no tenían suficiente dinero para pagar el viaje. Así que decidieron cambiar sus planes y optar por un viaje dentro de Australia. En Australia, Dan les dio $40,000 en efectivo para que pudieran cumplir su sueño. Lo que solía hacer era que cada vez que se encontraba con una persona sin hogar en la calle, reservaba algunas noches para él en hoteles de lujo. Un día el Hilton Hotel le llamó y le dijo que la persona para quien reservó la habitación cuando dejó la habitación no encontraron las toallas, las planchas y la máquina de café. Robó todo. Dan, por supuesto, se rió y le dijo a la administración del hotel que les pagaría. Dan hacía todas estas cosas con alegría porque creía firmemente que si tenía dinero que parecía nunca acabarse, ¿por qué no compartirlo con otros? Este acto proporcionó una especie de felicidad, especialmente al ver sus reacciones, y al mismo tiempo aliviaba la culpa que sentía. Quizás se veía a sí mismo como Robin Hood, robando a los ricos para dar a los pobres. Sin embargo, no escatimó en sí mismo. Él y sus amigos solían ir a las tiendas de ropa más elegantes, comprar los artículos más caros, tomar los perfumes más lujosos. Todo lo que deseaban podían costearlo, y siempre tenían que mantener las apariencias. No podían entrar a un lugar y gastar todo ese dinero sin llevar la ropa más cara y la última moda. Una vez, Dan estaba cenando en un restaurante lujoso, uno de los más caros de la ciudad. Cuando Dan terminó de cenar, pagó la cuenta de todas las mesas en el restaurante. A pesar de que la gente que va a esos restaurantes generalmente no necesita que alguien les pague, una mujer del personal del restaurante se acercó a Dan y preguntó si él era el hombre más rico de Australia. Respondió, no, hay gente más rica que yo. Creo que soy el séptimo en la lista. Su riqueza atrajo atención, especialmente de algunas mujeres que intentaron aprovecharse de él. También era generoso cada vez que conocía a una chica. Le compró joyas, ropa y artículos caros. Sin embargo, algunas chicas eran codiciosas, pidiendo grandes sumas de dinero o artículos excesivamente caros. Sin embargo, si Dan sentía que una chica intentaba aprovecharse de él, fácilmente la dejaría. A pesar de todos estos eventos, fiestas, restaurantes, bares y la vida vibrante que llevaba, Dan tenía que ir y hacer transferencias desde el cajero automático todas las noches. Si se perdía una noche, todo acabaría. Así que programó alarmas en su teléfono antes de la medianoche para recordarle que se apurara a ir al cajero automático y realizar sus transferencias bancarias. En solo 4 meses, Dan había retirado más de $1 millón del banco, y el banco no tenía idea de lo que estaba pasando. Podrías pensar que es increíble que gastara más de $1 millón en 4 meses, pero lo hizo. Por ejemplo, una vez alquiló un avión privado por $90,000. Voló a una isla cerca de Bali en Indonesia, por lo tanto se quedó allí durante 2 días. Alquiló toda la isla. Y podrías preguntarte cómo se quedó allí durante 2 días. ¿Qué pasa con las transferencias bancarias? Pues le dio a uno de sus amigos sus tarjetas bancarias y le permitió manejar las transferencias bancarias, llamándolo durante todo el viaje para confirmar que había completado el proceso. Durante estos 4 meses, Dan estaba convencido de que sería descubierto en cualquier momento, y el banco notaría lo que estaba haciendo e informaría a la policía de inmediato. Incluso sintió culpa y remordimiento por gastar dinero que era mucho más de lo que necesitaba. Dan reunió a sus 3 amigos y les dijo que había decidido parar porque vivía bajo una presión insostenible. Al principio, sus amigos se sorprendieron y se frustraron por la noticia, pero Dan se lo explicó. Les dijo que haría un último retiro, y cada uno podría tomar lo que quisiera, ya fuera efectivo o algo para comprar.
Dan realizó la operación final de transferencia y dio a sus amigos lo que querían. Y al final, la cantidad total que retiró del banco alcanzó $1.600.000, una suma sustancial. Después de esa noche, por primera vez en 4 meses, él no fue al cajero automático y no hizo ninguna transferencia. Por supuesto, ahora el total, $1.600.000, sería reingresado en su cuenta y su saldo se volvería negativo. Los amigos de Dan regresaron a su pequeña ciudad, Wangaratta. En cuanto a Dan, se quedó en el hotel con una cantidad de efectivo de alrededor de $80.000. Había colocado todo este dinero en la bañera del baño del hotel. Dan se quedó en la habitación, esperando una llamada del banco en cualquier momento o incluso una redada repentina de la policía. Esperaba que el banco ya hubiera recibido la noticia, después de que su cuenta fuera debitada por $1.600.000. De hecho, después de unos días, recibió una llamada del banco. Respondió y le dijeron: «Hemos notado algunas actividades extrañas en tu cuenta. ¿Puedes explicar qué está pasando?». Respondió Dan: «No lo sé. Tú dime», respondieron. «Investigaremos el asunto y te contactaremos. Si descubrimos que has hecho algo mal, lo reportaremos a la policía y te advertimos que no intentes escapar o evadirnos». Dan les dijo: «Está bien», y continuó esperando en el hotel. Pasaron los días y no supo nada de ellos. Después de un mes, decidió llamarlos él mismo para saber qué estaba pasando. Cansado de esperar y ansioso por la situación incierta, llamó al banco y explicó la situación a uno de los empleados. Ella le dijo que esperara, y lo tuvo esperando por más de 20 minutos. Finalmente, una persona llamada Bernie, quien parece ser un gerente o un oficial en el banco, responde: «Bert P. M. Burledrens, Nia de D. Indy Campbell». Aplicado. «No quiero tomar dinero. Solo quiero que me digas qué está pasando». Bernie dijo sin rodeos: «Eres un chico malo», como si un maestro regañara a un alumno. Y Dan incluso se disculpó. Finalmente, Bernie concluyó: «Vas a ir a la cárcel. El asunto ha escalado a la policía y están investigando. Has arruinado tu vida». Después de esta llamada, Dan estaba seguro de que la policía lo arrestaría en cualquier momento. Dan estaba sentado en la habitación del hotel, esperando ansioso. Por supuesto, la policía lo ubicaría fácilmente, ya que la reserva del hotel estaba a su nombre. A pesar de que pasó todo un mes, no hubo noticias del banco, la policía, ni de nadie más. Frustrado, Dan decidió dejar Melbourne y volver al pequeño pueblo de Wangaratta, especialmente porque se estaba quedando sin dinero. Esperó allí, esperando una llamada o citación de la policía, pero pasaron meses sin novedades. Durante este tiempo, Dan mantuvo comunicación con el banco, que constantemente lo amenazaba con arresto y prisión. Sin embargo, 1 año y 2 años pasan sin que se tome ninguna medida. Parecía que el banco solo lo atormentaba con amenazas sin tomar ninguna medida legal. Dan vivía en un constante estado de ansiedad y miedo. Incluso consultó a algunos abogados para preguntar sobre el caso, pero no pudieron proporcionar ninguna información útil porque la situación era única y sin precedentes. Dan continuó esperando, soportando las amenazas persistentes del banco. Durante 2 años lo llamarían, alegando que el asunto estaba bajo investigación, dejándolo en duda de si el banco jugaba con él o realmente no podía tomar ninguna acción legal. A principios de 2014, lo que significa que han pasado más de 2 años desde que Dan comenzó a hacer transferencias desde el cajero automático, Dan sentía que había alcanzado un punto en el que no podía soportar la presión bajo la cual vivía. No estaba encarcelado, pero tampoco era libre. Vivía bajo amenaza, así que decidió hacer algo para intentar obtener una respuesta del banco. Se acercó a los medios y comenzó a compartir su historia él mismo. Primero, contactó a uno de los periódicos más famosos de Australia. Les dio su historia y lo invitaron a una entrevista. Un periodista realizó la entrevista y hasta le pusieron un traje. La historia de Dan se dio a conocer al público de todo el mundo. Sin embargo, el artículo no logró su propósito. No se difundió lo suficiente como para que el banco reaccionara. Por lo tanto, Dan decidió llevar el asunto a un nivel superior.
Así que Dan contactó a un programa llamado Current Affair, uno de los programas de televisión más populares en Australia. Los productores y presentadores del programa estaban intrigados por la historia de Dan, por lo que lo invitaron a una sesión de filmación de una semana. Hicieron un trabajo extenso: alquilar un hotel, autos y un avión, y capturar escenas representando su vida durante los locos 4 meses que vivió usando el dinero del banco. Después de grabar este episodio, Dan esperó ansiosamente varias semanas hasta que el episodio estuvo completo y listo para emitirse. Este programa fue visto por millones de personas, así que cuando transmitieron la historia, el banco se vería obligado a reaccionar. Dan estaba emocionado y esperaba con ansias que su historia se emitiera en televisión. Cuando finalmente llegó la hora programada para el programa, Dan lo vio desde el principio mientras transmitían el reportaje y toda la historia. Por supuesto, la historia fue condensada, sin contener todos los detalles, pero transmitió suficientemente la esencia del asunto. Pero lo que pasó es que al final de la historia, Dan se sorprendió cuando el presentador del programa dijo cosas extrañas. Mencionó que hay una orden de arresto en su contra y actualmente se le considera un fugitivo. Y cualquier persona con información sobre su ubicación o paradero debe informar a la policía. Dan estaba sentado allí, sorprendido, preguntándose qué estaba pasando. ¿Desde cuándo tiene una orden de arresto y desde cuándo se convirtió en fugitivo? Ellos mismos lo habían llevado a una sesión de filmación que duró una semana. Entonces, ¿cómo de repente se consideró a Dan un fugitivo buscado? Dan no lo podía creer. Si querían arrestarlo, se entregaría voluntariamente. Sin embargo, no podía creer cómo los productores de este programa, que se supone son periodistas profesionales, estaban equivocados. Estamos inventando historias sobre él, alegando que estaba huyendo solo para hacer la historia más intrigante. La misma noche que se emitió el programa, uno de los productores del programa le envió un correo electrónico a Dan, expresando placer al conocerlo y describiéndolo como una persona agradable. Luego, el productor expresó su deseo de que Dan estuviera satisfecho con el producto final. Por supuesto, Dan no estaba contento, especialmente con lo que hicieron al final de la historia. Después de eso, el productor escribió en el correo electrónico que si Dan quería obtener las fotos y las tomas que había hecho, podría venir a la estación de televisión el próximo jueves. Dan se dio cuenta inmediatamente de que era una trampa y se preguntó por qué estaban haciendo todas estas cosas. En cualquier caso, quería terminar el asunto, si tenían planeado arrestarlo o no. De hecho, cuando llegó el jueves, fue a la estación de televisión y al entrar, se sorprendió al encontrar una multitud de camarógrafos rodeándolo desde todas direcciones. Entonces un policía se le acercó y le dijo que estaba arrestado. Todo esto mientras las cámaras del canal seguían filmando. Fue en ese momento cuando Dan comprendió por qué habían hecho todo esto. Por el bien de la filmación. Querían seguir y terminar su historia con su arresto, como si ellos fueran los héroes que atraparon al criminal y lo detuvieron. De hecho, Dan es quien ha estado esperando todo este tiempo por el banco, o que la policía tome medidas al respecto, y él es quien buscó activamente el contacto, y se mudó por su cuenta para ser parte de este programa y compartir su historia. De todos modos, el oficial de policía que arrestó a Dan lo llevó a la comisaría, tomó sus huellas dactilares, y sin investigación ni entrevista, lo pusieron en la cárcel inmediatamente. Después de contratar a un abogado, este le dijo a Dan cosas increíbles. Lo primero es que el oficial de policía que lo arrestó no estaba investigando el caso. Era amigo del productor del programa de televisión. Y el segundo se puso en contacto con él para venir y detener a Dan, lo que significa que el oficial llegó al lugar solo para hacerse ver frente a las cámaras. Él no sabía nada del caso, así que no hubo investigación ni entrevista. La detención se basó completamente en la historia que salió en el programa donde Dan apareció y confesó lo que hizo. La policía ni siquiera estaba investigando el asunto, y no había un caso abierto en primer lugar. El banco ni siquiera informó inicialmente a la policía sobre el asunto. El banco no quería exponerse, reconociendo el fallo en sus sistemas que permitió a alguien robar más de $1.600.000. Si esta noticia se difunde, los clientes del banco perderían la confianza y se irían a otro banco, dándose cuenta de que este banco no es seguro. Y las acciones del banco caerían y perderían decenas de veces el $1.600.000 que Dan robó. Dan solo comprendió todo esto después de ser arrestado. Dan aparece en entrevistas en televisión
podcasts e incluso en YouTube, narrando su historia y sus detalles. Creo que actualmente está escribiendo un libro, y hasta hay una película en producción sobre su historia. No sé si es un drama o un documental. En una entrevista, le preguntaron si aún conservaba la suma, ya sea en efectivo o si la había transferido a una cuenta bancaria extranjera. Dan respondió que no tenía comentarios. Probablemente aún tenga una suma, o quizás el monto retirado sea incluso más de $1.600.000, porque esta es la cantidad que anunció que había retirado del cajero automático. El banco no publicó cifras por su parte, así que la cantidad real podría ser mayor. Puede que haya intentado minimizarlo para evitar llamar la atención sobre sí mismo. Hemos llegado al final de la fascinante y extraña historia de Dan Sanders. Honestamente, si descubrieras tal fallo en la máquina del banco, ¿qué harías? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver. No olvides suscribirte.